Muy buen día tengan todos nuestros alumnos, sean bienvenidos a una sesión más del curso de sublimación. En esta ocasión vamos a platicar un poco acerca de Illustrator, continuando con ya lo visto en previas clases. El tema con el que vamos a iniciar el día de hoy es el tema 2.7, herramientas de dibujo, con el subtema pinceles y trazos. El primer punto que vamos a ver en esta ocasión es el pincel, y menciona, la herramienta pincel, que se activa con la letra B, es similar al lápiz, con solo una diferencia: genera un contorno con pincel aplicado, mientras que el lápiz dibuja con un trazo básico. Los pinceles se dividen en 5 estilos, los cuales son los siguientes: el caligráfico, el dispersión, el arte, cerdas y motivo. Desde la ventana es posible acceder a una amplia biblioteca de pinceles creados por los desarrolladores del programa. Para tener un acceso rápido desde la ventana, vamos a la biblioteca, que divide los pinceles en grupos y estilos diferentes. Los primeros dos con los que vamos a trabajar ahorita es el pincel caligráfico. Se caracteriza por tener una punta elíptica que, según su forma, define el trazo. Es importante mencionar que al realizar cambios aparece un mensaje para definir si estos se aplicarán a los vectores que tenía este pincel aplicado o solo a los nuevos, y pues dejar los trazos. Y el número 2 es el pincel de dispersión. Permite ubicar un dibujo que se repite a lo largo del trazo de un objeto vectorial. Para crear un pincel de dispersión, primero debemos dibujar el objeto que queremos dispersar. Una vez creado el objeto, seleccionamos todos los elementos y los arrastramos hasta la ventana de pinceles. Los soltamos donde marque el indicador. Muy bien, vamos a platicar un poco primero de estas dos herramientas. El primero, el pincel caligráfico, es una herramienta bastante útil. Ahorita lo vamos a checar cuando queremos hacer algún diseño. Por ejemplo, lo podemos ver en la primera imagen de la parte derecha. Ese es el trazo caligráfico. Por otro lado, el pincel de dispersión es un poco parecido a lo que nosotros podíamos hacer en CorelDRAW cuando poníamos el diseminador de objetos, donde podemos diseñar diferentes aspectos. En este caso, por ejemplo, la teoría nos pide que nosotros diseñemos un objeto, un diseño vectorial, por ejemplo una estrella, como lo pueden ver en la foto de abajo, una estrella, y posteriormente poner el pincel. Pero también hay algunas figuras que ya vienen predeterminadas en nuestros pinceles, por lo tanto no vamos a realizar ese punto, sino vamos a ir viendo cuáles son las figuras predeterminadas que vienen para crear un pincel de dispersión. Entonces vamos a nuestro archivo de Illustrator, que ya tenemos que tener abierto. Aquí está, ¿vale? Vamos a empezar. Primero quiero que veas cómo se utiliza el pincel. El pincel se encuentra en la caja de herramientas y lo podemos activar con la letra B, o podemos darle clic al símbolo del pincel. Una vez que lo tenemos, en la parte de arriba, bueno, tenemos la barra de propiedades. Tenemos cuántos puntos puede estar el grosor del trazo. En este caso está en 10, le voy a bajar, vamos a verlo en 3 puntos. Lo ponemos a uniforme, o lo podemos definir de cómo lo queremos. Por ejemplo, está el básico, está el carboncillo puedes desvanecer, está el divisor, está una flecha y están los diferentes trazados, ¿de acuerdo? Entonces en este caso vamos a elegir un pincel redondo y vamos a dibujar. ¿De acuerdo, muchachos? Como se pueden dar cuenta, pues es muy fácil de usar, es muy práctico y es un poco inteligente. Pues ya cuando tú realizas los trazos, el objeto trata de igualar el diseño que estás poniendo. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Ahora, también podemos cambiarle el color al pincel. En este caso lo tenemos en la parte de arriba. No podemos ponerle un relleno porque recuerda que es solamente un trazo, pero sí podemos cambiarle el borde. Entonces en este caso, por ejemplo, elegimos el azul y cuando diseñamos se ve así. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Y podemos seguir experimentando con los colores. Si aumentas el grosor, por ejemplo, podemos hacerle de 5 puntos y el grosor cambia.
Muy bien. Ok. Vamos a quitar algunos trazos para que no tengamos tanto amontonado aquí. Solamente vamos a dejar este, que cuando lo seleccionas todo lo puedes tratar como una figura y lo puedes escalar. Y lo vamos a dejar de este lado, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a la ventana de pinceles. La ventana de pinceles por lo regular está de este lado, lo tenemos aquí en la barra de ventanas del lado derecho, o puedes ir a la ficha ventana y puedes elegir el que dice pinceles, lo seleccionas y se abre la ventana, o puedes presionar F5 para abrirla, ¿de acuerdo? Una vez que la tenemos se ve más o menos así los pinceles que tenemos. Este es el pincel clásico, por así decirlo, pero podemos elegir, por ejemplo, en nuestra biblioteca los diferentes pinceles que tenemos. En este caso el pincel artístico es el pincel artístico caligráfico, y de este lado aparece otra pequeña ventana en la cual yo puedo elegir diferentes tipos de pinceles. En este caso supongamos que yo puedo elegir el de 30 puntos plano, y cuando dibujo se ve más o menos así, muy parecido también a lo que hacíamos en CorelDRAW, y pues le da bastantes estilos a nuestro diseño. Y sí, también le podemos cambiar el color y podemos dibujar, ¿de acuerdo? Lo hacemos más pequeño. Vamos a ver otro tipo de pincel. Ok, este se fue, no hay problema. Esto lo acomodamos aquí nada más para que no estorbe mucho. Ahí está. Ahí está. Podemos checar otro, por ejemplo, el de 20 puntos ovalado, y cuando diseño se ve así. Y también le puedo cambiar el color. Muy bien. Los hacemos pequeños y los colocamos en esta parte de aquí para que no ocupe mucho espacio en la parte de abajo y podamos seguir trabajando, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, esa parte es el artístico. Ahora vamos a irnos, cerramos esta ventanita y ahora nos vamos a la biblioteca de pinceles y ponemos en el siguiente, que sería el pincel decorativo. Aquí en el pincel decorativo tengo el decorativo de dispersión, que era el pincel que te mencionaba hace un momento. Al activarlo, aquí tengo diferentes figuras que yo puedo ingresar a mi trazo que voy a hacer a continuación. Por ejemplo, este de cuadrados, geométrico 3D número 4, lo selecciono y al momento de dibujar se ve más o menos así. ¿De acuerdo, muchachos? Se dibuja el objeto, el cual yo después puedo ampliar, y obviamente el tamaño de los objetos se dispersa más. Ahora, otra vez, selecciono las estrellas y lo hago. ¿De acuerdo, muchachos? Con esto obviamente tú puedes decorar algún objeto, algún diseño que estés haciendo, un tipo de marco, y pues se ve bastante bien el diseño, ¿de acuerdo? Podemos elegir otro, por ejemplo, este pequeño triángulo de aquí. Como te puedes dar cuenta, en las muestras de los pinceles aquí se están agregando todos los que ya hemos utilizado, ¿vale? Entonces aquí volvemos a dibujar, pero ahora con triángulos, y se ve bastante bien, ¿de acuerdo, muchachos? Tu trabajo es, recuérdalo, estar practicando constantemente sobre estas herramientas para que el día de mañana puedas tú aplicarlas en algún objeto, ¿de acuerdo? Vamos a acomodarlas, las dejaremos por aquí, ¿de acuerdo? Nos vamos un poquito más abajo, ok. Podemos cerrar esta ventanita, ok, continuamos. Ok, el siguiente punto es pincel de cerdas. Este tipo de pincel propone simular el estilo del trazado de un pincel real de cerdas. Podemos acceder a él desde la biblioteca de pinceles o crear nuestros propios estilos.
Una vez configurado, aceptamos y creamos el pincel que después podremos editar con doble clic desde la ventana de pinceles. El siguiente también es el pincel de motivo. En este caso se aplican dibujos repetidos a lo largo del trazo, pero a diferencia del pincel de dispersión, los dibujos se ubican como mosaicos o azulejos uno al lado del otro según la configuración que indiquemos. Muy bien, entonces lo vamos a hacer, presta atención. Nos dirigimos a nuestro lienzo y vamos a trabajar primero con el pincel de cerdas, ¿de acuerdo? Vamos a ir a la biblioteca y le ponemos donde dice pincel de cerdas, biblioteca de pincel de cerdas, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Presta atención. Podemos seleccionar un trazo, por ejemplo este, y nosotros aquí podemos cambiarle las cerdas por alguna que nosotros queramos. Acá también se cambia, ya lo viste. Aquí está, vamos a lo más grande, que se pueda notar el cambio. Podemos ponerle las cerdas que nosotros queramos a nuestros diseños, ¿de acuerdo? Porque recuerda que es en esta parte podemos modificar el trazo como si estuviéramos dibujando con un pincel de cerdas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este es aquí, podemos tomar otro por acá y este podemos hacerle lo mismo, podemos irle cambiando el tamaño de las cerdas para que nosotros podamos darle nuestro propio estilo, ¿de acuerdo, muchachos? Este es otro trazo. Acá tengo otro diferente, también le voy a cambiar las cerdas. Y aquí ya tengo otro diseño. Muy bien. Y aquí selecciono otro y tengo otros trazos y puedo cambiarle más a las cerdas. ¿De acuerdo, muchachos? Esta es una herramienta también muy útil que puedes aplicar en cualquier momento. ¿De acuerdo? Cerramos estas ventanas. Muy bien, ahora para el siguiente borde nos vamos a ir a la biblioteca y le vamos a poner bordes y le vamos a poner borde primitivo. En este caso aquí nos va a abrir una lista grande de diferentes tipos de bordes o diferentes marcos que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, vamos a tomar este, por ejemplo, y lo ponemos aquí, ¿vale? Te puedes dar cuenta, es un borde bastante interesante y este lo podemos hacer para inclusive hacer marcos. Por ejemplo, si selecciono y doy doble clic a la figura, puedo después acercar un poco más la figura, doble clic, y puedo acercar un poco más la figura, dependiendo de lo que necesite hacer, ¿vale? La idea de esto, muchachos, es que tú tengas una creatividad bastante grande para poder diseñar tus objetos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a acercarlo un poco más. Y aquí puedo elegir otro. Y este también lo puedo girar, por ejemplo. Y este podría ser mi objeto de este lado. Una vez más elijo el objeto. Puedo hacer más grande, más pequeño, un poco más grande. Y podemos acomodarlo uno por uno. Dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. De acuerdo, muchachos. Y así podemos seguir diseñando, por ejemplo, ya teniendo un marco, por ejemplo, un diseño especial, dependiendo de lo que queramos hacer. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien, pasamos al siguiente marco, al siguiente borde, perdón. En este caso vamos a ver el trazo. Muy bien, el trazo. Desde la ventana trazo, o sea, la ficha ventana trazo, podremos trabajar el grosor y la alineación del trazo más allá del aspecto que definimos al elegir un pincel. Si queremos quitar el aspecto del pincel y dejar la línea básica, debemos ir al menú de la ventana pincel y elegir la opción eliminar pincel. Al hacerlo, el objeto seleccionado pierde los atributos de pincel y la línea del trazado es de color elegido y del grosor definido. Los atributos del trazado son los siguientes. El grosor, que define el ancho del trazado expresando en puntos, es válido para pinceles y desde aquí modificamos también su ancho. El remate. Esta opción se utiliza para trazados abiertos. Podemos elegir un remate plano, redondo o proyectado. La vértice. Para trazados cerrados definimos cómo ser sus vértices, ya sea recto, redondo o biseleado.
el alinear el trazo. Como estamos trabajando en el grosor o ancho del trazado, definimos de qué manera se alinearán con el trazo vectorial, si hacia el centro, hacia el interior o hacia el exterior del vector. La línea discontinua, para generar líneas de puntos o segmentadas para utilizar esta parte de la ventana, definiendo los campos de lo largo de las líneas y los espacios. ¿De acuerdo, muchachos? Otro punto son las puntas flecha. Si el trazado no tiene aplicado un pincel, podemos utilizar esta parte de la ventana para agregar una punta de flecha y un comienzo de la lista disponible. De forma inmediata veremos los cambios en el objeto seleccionado. La escala se refiere al tamaño de la punta y comienzo de la flecha del campo anterior para agrandar o disminuir el tamaño según lo deseado. La siguiente es el alinear, define si las puntas de flechas llegan al final del trazado o no. Y bueno, el perfil, existen perfiles de anchura que dan el aspecto del trazado. ¿De acuerdo, muchachos? En este caso vamos a hacerlo, vamos a utilizar una capa, vamos a abrir la ventana capas, vamos a generar una capa nueva, vamos a deslizarla y va a ser la capa 2. Entonces, para poder cerrar esta y trabajar sobre la capa número 2. Muy bien, ahora que estamos en la capa número 2, vamos a trabajar, muchachos, presta mucha atención. La parte del trazo lo vamos a ver de la ventana derecha, del espacio derecho de las ventanas. Tengo el trazo. Si no, vete a la ficha ventana y eliges el que dice trazo, aquí está, o presionas control más F10 para abrir la ventana. La ventana se ve más o menos así. Si a ti no se aparece la ventana así, en la pestaña superior derecha hay una pequeña opción que dice ocultar opciones o mostrar opciones. En el caso de que tu ventana aparezca así, dale clic aquí y dice mostrar opciones y te va a desglosar lo que ya platicamos. Ok, por ejemplo, supongamos que yo quiero dibujar con el pincel. Ok, por ejemplo, se quedó guardado la parte de los marcos. Vamos a borrarlo. Vamos a elegir el básico. Me lo sigue dando. Espera un segundo. Ok, elegiremos este. Ok. Vamos a elegir, para que se vea interesante, vamos a elegir el... Debería de darnos... Bueno, ok, vamos a elegir el carbonicillo, que es desvanecer, que es esta línea de aquí. ¿De acuerdo, muchachos? Vamos a elegir esta opción para que se vea más interesante. Cuando yo la selecciono, lo sabes, aquí está el grosor. Aquí yo puedo definir de qué puntos va a ser mi grosor. Por ejemplo, de 10 puntos se va a notar más. Por ejemplo, de 20 puntos pues se va a ver un poco más amplio. ¿De acuerdo, muchachos? Ahora, esta parte de las herramientas la puedes ver mejor, por así decirlo, en una figura. Vamos a dibujar un rectángulo. Se va a ver más o menos así. Se ve así porque tengo 10 puntos de grosor. Ahora, por ejemplo, uno de mis favoritos, por ejemplo, es aquí en las puntas flecha. Yo puedo elegir, por ejemplo, que tenga la flecha número 1. Y como te puedes dar cuenta, genera ese aspecto ahí. Es el principio de la flecha. El final de la flecha, pues vamos a poner la flecha número 1 también, por ejemplo. ¿De acuerdo, muchachos? Aquí podemos elegir, por ejemplo, la flecha número 3. Por ejemplo, la flecha número 3. Y la flecha número 1. ¿De acuerdo? Y pues se ve bastante llamativo el objeto, ¿no? Tiene un formato distinto. Claro, podemos cambiarlo, por ejemplo, a este que parece una mano. Y acá también lo podemos cambiar por una mano. Todo esto es, muchachos, seleccionando las figuras, ¿vale? Y obviamente este diseño ya lo podemos manejar, hacerlo más grande, más pequeño, y se ve bastante llamativo. Ok, muy bien. Ok, también tu trabajo también es ver y visualizar diferentes propiedades que tiene este objeto, ¿vale, muchachos? Es importante para que tú lo puedas ver. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño zoom para que tú puedas verlo. Si yo elijo las vértices, selecciono la figura, elijo la vértice, viene la vértice en unión de ángulo. Puedo hacerlo unión redondeado y te vas a dar cuenta que las vértices se han redondeado un poco. Aquí está, ¿vale? Selecciono el biseleado y aquí está, ya lo viste, por si se alcanza a ver, aquí están
las esquinas biseladas. ¿De acuerdo, muchachos? Hay muchas otras herramientas que también te tocará de tarea revisar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un poco más hacia arriba. También puedes, obviamente, si ves que están las manos muy grandes, también puedes cambiar la escala de las manos. Por ejemplo, vamos a ponerle que queremos el 50% de cada mano. ¿De acuerdo, muchachos? Ahí está. Y pues se ve un poco más pequeño. Muy bien. Continuando con estos aspectos, vamos a pasar a otro subtema, uno de mis subtemas favoritos, que es el subtema de pluma, trazados y nodos. La herramienta pluma. Empezamos con ese. La herramienta denominada pluma permite dibujar de una manera particular y controlar con detalle la forma del trazado, ya que ubicamos los nodos y damos la forma curva o recta a los segmentos que los unen y que definen la forma vectorial. Para dibujar un trazado con pluma hacemos un clic que nos permite ubicar el primer nodo y a medida que vamos ubicando los siguientes vemos los segmentos que los unen y van dando forma al trazado. Así podremos generar una forma vectorial con trazados curvos y rectos. Muy bien, presta mucha atención, lo vamos a ver. Vamos a cerrar esa ventana y vamos a hacer más pequeña nuestro diseño de este lado. Vamos a ocupar un espacio vacío en el lienzo y vamos a elegir la herramienta pluma que está de este lado. ¿De acuerdo? Si yo selecciono la herramienta pluma y trato de hacer algún diseño, por ejemplo, como lo mencionaba en su momento, lo vamos a hacer así. Le doy clic a un punto y doy clic en otro. El trazado se hace de manera automática. Está en 10 puntos efectivamente porque le subí demasiado. Vamos a dejarlo en 5. ¿De acuerdo? Puedo seguir dibujando. Tengo aquí pluma, le doy clic aquí, doy clic acá y ya hice otro trazado. Clic aquí, sigo y cierro el trazado. Clic acá, clic aquí y clic acá. ¿De acuerdo? Como te puedes dar cuenta, he cerrado un trazo y puedo seguir dibujando de este lado. ¿De acuerdo? Al ser líneas rectas, pues genera un trazado bastante interesante. ¿De acuerdo? Una vez más, puedo darle clic aquí, puedo darle clic acá, clic aquí, clic acá, clic acá. ¿De acuerdo? Algo muy parecido a lo que hacíamos en CorelDRAW también al unir los puntos. Ahora, lo más interesante de esto que es hacer las curvas. Presta atención, vamos a tratar de replicar la imagen que está aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Presta atención. Le doy un clic hasta acá. Genero clic aquí y genero un clic más aquí abajo. Y ahora tengo que hacer la pequeña curva. Ojo, muchachos, tengan en cuenta lo siguiente. El llevar a cabo esta herramienta no es sencillo. Por lo tanto, no te desesperes si al principio no te sale. Tienes que tener mucha práctica y mucha precisión en las manos. Eso es súper importante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le doy clic aquí. Voy a darle clic más o menos aquí abajo porque voy a calcular que mi curva, va a hacer este efecto. ¿De acuerdo? Entonces voy a darle más o menos clic. Le doy un clic aquí y doy un clic aquí abajo sin soltar. Clic izquierdo sin soltar. Y ahora deslizo mi objeto a modo de que mi curva quede como yo lo quiero. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me inclino mucho recto, el curso se ve así. Si yo me voy deslizando poco a poco, esto es clic izquierdo sin soltar. Si yo me voy deslizando, te vas a dar cuenta que mi objeto va haciendo la curva. Entonces, mi objeto más o menos tendría que quedar un poco abierto. Sería un tanto así. ¿De acuerdo? Y cuando yo suelto, la curva ya se generó en esta parte. Entonces falta subir y hacer una curva más arriba. Entonces tengo que seleccionar el objeto, una vez más clic, elijo pluma, le doy clic en el último punto que hice y subo. Recuerda que tienes que imaginarte cómo va a ser la curva. Entonces en este caso va a subir y va a ser una curva hacia allá. Entonces tendría que darlo más o menos como subirlo y darle clic aquí. Para generar la curva que voy a tener. No tiene que ser perfecto, estamos practicando. Entonces, más o menos así. Digo, no quedó perfecto porque esta pequeña esquina no tendría que quedar ahí.
pero ahorita lo podemos resolver. Ahora, el último punto es, le doy clic aquí, recuerda que también aquí es como un poco curvo, le doy clic aquí, y le doy clic acá, y aquí yo empiezo a manipular el objeto a manera de que quede la curva. Ahora, si queremos manejar esto, este de aquí y este de acá, podemos hacerlo con la herramienta selección. Pues aquí tengo los nodos y yo ya puedo definirle qué tan ancho quiero la figura, qué tan pequeño la quiero, etcétera, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, no hay ningún problema. El que me interesa es este, ¿vale? Y podemos aquí empezar a modificar nuestros objetos en base a lo que necesitamos. Ojo, si tú mueves demasiado el objeto, puedes empezar a deformarlo, entonces tienen que tener cuidado con esto. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, quizás el objeto no te salga, quizás hay que practicar más. Lo importante aquí, muchachos, y quiero que lo tengas en cuenta, es que el realizar este tipo de objetos es práctica constante, ¿de acuerdo? No es que a la primera que estés viendo esta clase te va a salir el diseño. Tienes que ir practicando y tienes tú que visualizar qué es lo que vas a hacer con tu diseño para poder obtenerlo. Entonces, esto es súper importante. No quiero que te me desesperes. Suele ser un poco cansado, sí, suele ser un poco tedioso. Pero si llevas la constante con esta parte de la práctica, por ejemplo, si ya ves que no te salió este objeto, no te preocupes. Puedes empezar a hacerlo de nuevo, puedes practicar las veces que sea necesario para que el objeto salga. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien, este es nuestro primer diseño con curvas que acabamos de hacer. Continuamos. Otra herramienta, bueno, es lo que te platicaba hace un momento, son los trazos rectos. Con la herramienta pluma seleccionada, hacemos clic en el área de trabajo para crear el primer nodo. Luego movemos la pluma, que nos daremos cuenta que el nodo creado queda seleccionado, hasta el lugar donde se ubicará otro de los vértices de la figura. Hacemos clic y se crea el segmento trazado de unión entre los nodos. Para continuar, cerramos el nodo siguiente y cuando nos aproximamos al inicial, nos posamos sobre él y veremos que el cursor se muestra el símbolo de cerrar trazo. Posteriormente solo tendremos que hacer clic para finalizar el trazado. ¿De acuerdo? Esto ya lo sabemos, lo vimos hace un segundo. Vamos a hacerlo un poco pequeño para poder trabajar. Esto ya lo sabíamos, por ejemplo, vamos a hacer un rectángulo. Le doy un clic aquí, le doy un clic acá, le doy otro clic aquí, doy otro clic acá. Y como te puedes dar cuenta, ahí está la forma de la intersección. Le doy clic y aquí doy otro clic en esta parte de aquí para generar otra figura. ¿De acuerdo? Y ahí tengo una figura con 4 puntos de ancla, 4 nodos que yo voy a poder manipular posteriormente. ¿Vale? Si a lo mejor si no me gustó esta parte de aquí, puedo manipular el objeto. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Lo hacemos pequeño también y lo deslizamos hacia arriba. Vamos a seguir trabajando. Siguiente punto son los trazos curvos. Para dibujar un segmento curvo, primero creamos el nodo inicial. Al ubicar el siguiente, hacemos clic y mantenemos presionado para arrastrar y definir la forma de la curva. Cuando arrastramos sin soltar el clic, movemos el punto final, que es llamado manejador, de una línea recta que es tangente a la curva. Por ende, cuando le extendemos o contraemos y arrastramos, modificamos la forma de la curva. Un manejador puede editarse luego con la herramienta selección directa, como hacemos con los nodos. Al querer dibujar una curva, debemos ubicar mentalmente dónde se encontrarán sus extremos y pensar que, si la curva será muy larga, convendrá dividirla en la menor cantidad de sectores o segmentos. Cuantos menos nodos tenga la curva, más estilizada y modelable será. Bien, esto también ya lo habíamos visto hace unos segundos, pero lo volvemos a platicar. Selecciono el objeto. Voy a hacer una curva, muchachos. Le doy clic aquí. Clic izquierdo sin soltar. Tengo que visualizar dónde va a quedar mi objeto. Por ejemplo, es así. El objeto tiene que girar hacia acá. Entonces tengo que darle clic más o menos aquí.
y yo mismo tengo que deslizar el objeto a modo de que me genere la curva que busco. Por lo tanto sería más o menos así, pero un poco más hacia adentro. Ok, más o menos así, muchachos. Soltamos y ya está nuestro objeto. Ahora tenemos que elegir la pluma una vez más. Le doy clic aquí, le doy clic aquí abajo y hago el mismo proceso. Voy definiendo cómo voy a querer mi curva, que sería más o menos así. ¿De acuerdo? Esto ya lo acabamos de hacer y como te puedes dar cuenta, el objeto lo puedo después manipular, ya sea con la herramienta selección o con la herramienta selección de nodos, para poder tener un control mayor sobre mi objeto y obviamente definir qué es lo que necesito. ¿De acuerdo, muchachos? Aquí ya se ve un poco más recta y ya puedo aquí ir manejando como lo quiero. Ok, ahí está. Siguiente punto es adherir, restar y convertir nodos. Teniendo seleccionado el trazado, podemos añadir y eliminar nodos de él, ya sea con la herramienta especificadas que veremos a continuación o utilizando la pluma. En este último caso, cuando nos posicionamos sobre un nodo, podemos eliminarlo haciendo clic. También cuando nos ubicamos sobre el trazado, se activa la herramienta añadir punto de ancla, que permite la suma de cantidad deseada de nodos nuevos al trazado haciendo un clic por cada uno. Así podemos agregar nodos a los segmentos y podemos quitarlos sin romper el trazado. Presta atención. Primero vamos a diseñar el diseño que está acá. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a reducir el tamaño de esta figura para mandarla de este lado. Ahora vamos a ir a la ficha ver y le vamos a dar donde dice cuadrícula, mostrar cuadrícula. ¿Vale? Esto me va a permitir a mí hacer un trazado un poco más preciso, muchachos. Vamos a elegir el color del trazado de esta ocasión, va a ser verde. Y vamos a elegir la herramienta pluma. Vamos a hacer un primer diseño, tiene que ser parecido a este. Entonces primero vamos a hacer la línea de aquí a acá aproximadamente. Ahora vamos a hacer la curva de aquí hacia arriba. Entonces vamos a darle clic aquí y le voy a dar clic aproximadamente aquí más o menos, y tengo que modificar la curva. ¿De acuerdo, muchachos? Que sería un tanto así. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que hacer una pequeña línea de aquí a acá. Ahora una pequeña línea de aquí a acá. Una pequeña línea de aquí a acá. Aquí acá. Aquí acá. Y ahora hacemos una línea más grande de aquí para acá. Y hacemos una línea de aquí hacia abajo. Y una de aquí acá. ¿De acuerdo, muchachos? Ok, es un poco similar a la anterior. No tiene que ser tan grande ni tampoco tan parecida. El objetivo es el siguiente. Quiero que prestes atención. Vamos a aumentar el zoom para que puedas verlo. Presta atención. Podemos ya quitar la cuadrícula. Ahora, presta atención que es lo que vamos a hacer. Selecciona la línea, la herramienta pluma. Si yo le doy clic aquí y hago otra línea por acá y trato de unir el objeto, clic aquí, clic acá, de manera lógica, muchachos, de manera lógica en estos aspectos, ¿qué debería de suceder? El objeto, cuando yo le doy clic aquí en el ancla o el nodo y yo le doy clic acá, el nodo debería de unirse, ¿estás de acuerdo? Figurar algo como esto. Por otro lado, el objeto se deshace. ¿Por qué? Porque recuerdo lo que decía la teoría. Si yo elijo la herramienta pluma y le doy clic a una ancla o a un nodo que ya está unido, el nodo se va a quitar y va a desaparecer. Entonces mi figura va a cambiar. Lo mismo sucede acá. Si yo aquí tengo clic aquí, ya te diste cuenta, por ejemplo, porque tenía seleccionado previamente el nodo de acá atrás. Control Z.
¿vale? Clic aquí, una vez más. Ok, vamos a quitar esa parte de aquí, es clic aquí. Sigo teniendo los nodos activos, presta atención. Clic aquí y clic acá, ¿vale? Entonces le doy. Si yo quisiera otro nodo, por ejemplo, clic aquí, y yo quisiera unirlo con este de acá, el objeto también desaparece, ya lo viste. Otra vez, clic aquí y el nodo desaparece. ¿Qué es lo que voy a hacer para evitar ese conflicto? Presta atención, selecciono mi objeto con la herramienta selección directa, y ya te diste cuenta que cuando yo le doy clic aquí a la ancla, se activa mi barra de propiedades. Le tengo que dar clic a esta pequeña ancla de aquí y tengo que elegir la opción que dice cortar trazado de los puntos de ancla seleccionados. Si yo le doy clic aquí, no sé si ya te diste cuenta, vamos a aumentar un poco el zoom, pero se hizo una pequeña abertura aquí que no estaba. Control Z, clic aquí y elijo cortar y se elimina esta parte de aquí. Ahora, si yo elijo la pluma, le doy clic aquí y le doy clic acá, ahora sí la unión ya se permite dentro de esta parte, ¿de acuerdo? Y ya tengo ahora la unión acá. Lo mismo quiero hacer de este lado. Voy a elegir el pincel, clic aquí, ok, perdón, aquí elegí el pincel, perdón, la herramienta pluma, perdón, elegimos la herramienta pluma. Quiero cerrarlo aquí, me lo permite, sí, pero vamos a hacerlo más grande para que se vea. Ahí está, de acuerdo, muchachos, porque también hice el cambio aquí también con las anclas, de acuerdo. ¿Te acuerdas que lo habíamos seleccionado? Quité también una ancla aquí de este lado, que fue el cortar las anclas, para poderlo yo seleccionar, de acuerdo. Vamos a borrarlo. Supongamos que quiero ahora unir esta parte de aquí, clic acá, pero quiero unir este con este, y ahí está también, de acuerdo, muchachos, y puedo seguir llenando mi objeto, de acuerdo, muchachos. Muy bien, continuando con otra herramienta. Ya para concluir, dice, finalmente tenemos la herramienta convertir punto de ancla, que nos permite curvear un segmento que es recto o romper la curvatura y eliminar los manejadores que definen la curva, en caso de nodos con segmentos curvos. Para utilizar esta herramienta debemos tener seleccionado el trazado y ubicarnos sobre el nodo que queremos convertir. Al hacer clic, el segmento es roto. Podemos arrastrar y definir la forma de la curva, como lo hacemos cuando dibujamos curvas. ¿De acuerdo, muchachos? Vamos a hacer un pequeño diseño más. Vamos a dibujar ahora algo parecido a esto. Vamos a dibujarlo, vamos clic aquí, clic acá, defino la curva. Okay, vamos a aumentarle el grosor de nuestro objeto porque está muy pequeño. 5 puntos. Dibujamos una vez más, le damos clic aquí, doy clic acá, otra vez, clic aquí, clic acá, defino la curvatura del objeto. Clic aquí, clic acá, pero voy a definir la curvatura de mi objeto más o menos así, ¿de acuerdo? Entonces cuando selecciono mi objeto, sería este, y elijo la herramienta de selección directa, de este lado aparece lo que es la herramienta convertir, la herramienta convertir y la herramienta convertir a líneas rectas o a curvas. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo la curva y selecciono la línea recta, como te podrás dar cuenta, cambia a líneas rectas el objeto. Control Z. Por ejemplo, puedo darle que quiero convertir los suavizados, lo que tengo muy firme. Por ejemplo, aquí ya te das cuenta que tengo la pequeña esquina del ancla. Le doy clic aquí y lo vuelve suavizado. Aquí tengo otra ancla muy puntiaguda, le doy clic suavizado. Clic aquí, otra aquí, le doy clic suavizado. Y el objeto ya se ve un poco más redondo con respecto a lo que estamos haciendo, muchachos. O lo puedo hacer totalmente recto. Le doy clic aquí, clic en el nodo, se hace recto, clic en el nodo
se hace recto y pues la figura se convierte totalmente en líneas rectas. Una vez más selecciono el objeto, en la selección directa, selecciono un nodo, le doy convertir a curvas, clic aquí, convertir a redondeados, clic redondeados y pues vuelvo a obtener mi objeto. ¿De acuerdo, muchachos? Esta es otra de las herramientas más poderosas que tú puedes utilizar y de las que más se usan comúnmente en Illustrator. Como te decía al principio de la clase, no quiero que te me desesperes. Esta es una herramienta muy poderosa, lo que es la herramienta pluma, la herramienta de trazos. Son herramientas que requieren bastante práctica. Yo te acabo de mostrar ejemplos muy sencillos con los que tú puedes ir practicando y tú puedes hacer diferentes trazos para convertirlos en curvas, para ponerle nodos, quitarle nodos, unión, desunión y de realizar diferentes diseños que impliquen tener curvaturas. Recuérdalo, para que tú puedas diseñar, y presta mucha atención, para que tú puedas diseñar en pluma o con el lápiz o con el pincel un buen trazo, un buen diseño, necesitas práctica. Es importante no dejar de practicar con estas herramientas para poder diseñarlos en un futuro grandes proyectos. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, esto ha sido todo de mi parte. Espero que les sea de mucha utilidad estas herramientas. Les agradezco mucho su participación en esta clase. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Cualquier duda o pregunta, ya saben, no duden en contactarse conmigo y con mucho gusto les voy a apoyar. Posteriormente necesito que practiques, es lo único que te voy a pedir en esta ocasión. Practica y si tienes alguna duda puedes ponerte en contacto conmigo. Muchas gracias, alumnos. Les mando un saludo a todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.